Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva temporada de Fútbol del Futuro, la segunda temporada de hecho, el cual es un proyecto orientado para que nosotros los entrenadores, los formadores, los padres, profesores, tutores o aquellos compañeros de equipo preocupados por esa mejora continua propia y de los suyos, pues pueden tener al alcance de contenido muy compacto y muy resumido, novedades, noticias, estudios, curiosidades y demás información que va a rodear al mundo del fútbol. En específico, ese fútbol que está pensado para los niños y jóvenes que lo utilizan como una herramienta de mejora personal y de mejora colectiva. Este es un episodio bastante curioso, ya que va de todo menos de fútbol. Y es que hace poco, pues seguramente tú habrás visto la final de la Liga de Fútbol Americano, la NFL, el famoso Super Bowl en el cual pues se ha escrito una nueva leyenda. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto del fútbol americano? Que hasta este momento sigo sin entender de dónde sale esa terminología de fútbol. Y el fútbol soccer que conocemos, el balompié, el deporte pues bastante popular en México y Latinoamérica. Y es que en un principio parecería que tienen muy poco que ver, más allá de que son deportes colectivos, de que hay una invasión, una oposición por parte de los rivales, de que hay que llevar el balón hacia una meta. Tiene más similitudes de las que creemos. Pero aquí voy a aprovechar y tocar algunos puntos que van un poquito más allá de la cuestión táctica, ya que para eso pues habrá otros espacios. Y antes de todos estos comentarios, pues debo aclarar que en cuestiones de fútbol americano soy súper ignorante. Veo 2, si acaso 3 partidos a la temporada. Si bien es cierto que de niño pues lo seguía de manera continua y regular. Cada semana veía un par de partidos. Pero bueno, ya actualmente, pues como dicen, zapatero a tus zapatos. Así que yo me quedo con el fútbol. Pero siempre es lindo, ¿no? Tener una oportunidad de conocer ese encanto, esa pasión que nos transmiten otros deportes, otras actividades y especialmente estos aficionados tan acérrimos, tan frecuentes que tienen algunas actividades como lo son el Super Bowl, como lo son pues los Oscar en la cuestión cultural de las películas, todos estos festivales que son como que la cumbre de su respectiva actividad. Y es que si a nosotros los futboleros nos mencionan la Champions League, el Mundial, Eurocopa, Copa América, pues seguramente nos pondremos igual o peor que nuestros amigos aficionados al fútbol americano. Con este disclaimer, con esta aclaración, y si digo alguna tontería respecto a las reglas, a la historia, pues siéntete en la libertad de corregirme en los comentarios. Vamos a iniciar con el tema de los colores. Los colores que van a rodear cada elemento del juego presente sobre la cancha, y no solo eso, sino sobre el estadio de fútbol americano. El primer punto va a ser el de los colores asociados al balón. El balón de fútbol americano habitualmente es café, café oscuro con una línea blanca. En el Super Bowl en particular yo noté, no sé si hay una razón especial, que era un balón muchísimo más oscuro, muy cercano al negro. Sea como sea, el punto es de que es un color opaco en un ambiente que, si bien tiene buena iluminación, pues está lejos de que sea un contraste ideal. Esto considerando el enfoque que da el ojo humano. Aquí la pregunta y la reflexión es: ¿por qué utilizar un balón oscuro? ¿Por qué complicar esa percepción a una velocidad frenética a la que viaja? Yo honestamente no lo sé. Pienso en otros deportes, por ejemplo el tenis, pienso en el voleibol, pienso en el golf, que en el mismo béisbol, que si bien son
identificados como pelotas pequeñas, pues son pelotas que van a una altísima velocidad. ¿Y cuál es el color de estas pelotas, de estos balones? Pues en el tenis es amarillo, en el béisbol es blanco y se consideran los dos esféricos más veloces del deporte. Por algo será, ¿no lo crees? Para mí la respuesta es fácil y es que si consideramos que el amarillo y el blanco son tanto el primer como el segundo color que más rápidamente detecta nuestro ojo, pues ahí está la respuesta. Ahora, ¿por qué esto no se replica en todos los deportes? Por ejemplo, en el mismo fútbol es blanco generalmente, a veces amarillo en las temporadas de invierno. Cuando hay nieve presente, el balón se torna en tonos naranjas. A veces tiene manchones de color negro u otro color oscuro. Es decir, es un contraste bastante fácil de identificar, ya que, bueno, este es otro punto, ya lo tocaremos, pero la cancha es verde. Entonces, verde y blanco hay una diferencia muy clara. En el básquetbol, por ejemplo, tenemos un balón de color naranja, pero si consideramos dos factores, el primero es que es un espacio cerrado, perfectamente iluminado, y que además es un entorno pequeño, en el cual hay pocos jugadores sobre la cancha. Entonces, pues ya tenemos dos elementos que facilitan la percepción del jugador sobre el esférico en trayectoria. Entonces, pues hasta aquí ya hemos visto que otros deportes adaptan el color del esférico, del móvil. En el caso del americano, pues no se da. Quizá haya ahí por ahí una cuestión histórica, ¿no? De que este balón, al ser de unos materiales pues muy rudimentarios, originalmente era pues quizá de cuero, de algún extracto de algún animal que hayan cubierto, alguna goma, qué sé yo, y que tradicionalmente se haya continuado con este color por meras cuestiones culturales, históricas. Pero bueno, ahí está la reflexión al aire. Otro punto respecto a los colores es el color del uniforme. Recuerdo haber leído hace tiempo que en Estados Unidos justamente hay una especie de ritual en el cual el color blanco está muy asociado, ya sea por cuestiones patriotas, por cuestiones políticas, va este éxito, ¿no? Esta grandeza, esta magnificencia. Y entonces los equipos habitualmente tienen blanco en sus uniformes. Ejemplos claros, pues es el béisbol, el hockey, el básquetbol y por supuesto el fútbol americano. Te invito a que reflexiones y si recuerdes algún partido en el cual no hayas visto el color blanco presente en alguno de estos uniformes. Ahora, respecto al juego del domingo pasado, pues teníamos a los Bucaneros con un uniforme con tonos blancos y rojos. Un poquito de gris por ahí. Por el lado de los Jefes de Kansas City, pues es un uniforme rojo con blanco y ciertos tonos, ciertos matices amarillos. Entonces ambos equipos tenían tanto el blanco como el rojo en sus colores principales, el primario y el secundario. Yo jamás jugué fútbol americano a nivel profesional, por supuesto, jamás lo jugué en alguna liga competitiva que fuera exigente, pero imagino que si tenemos a más de 10 jugadores aglomerados y los vemos de reojo, pues este sería un elemento de confusión de hacia dónde debemos dirigir el balón, hacia dónde debemos dirigir el bloqueo, hacia dónde el receptor tendría que encontrar el espacio libre, porque todos son manchas blancas. En este caso fue manchas blancas y manchas rojas, o sea, da igual. La cuestión, el punto es de que no hay una diferenciación entre rival y compañero, o al menos no una diferenciación simple, que sea instantánea. No sé, perdón, pero yo no los comprendo. Me cuesta mucho trabajo pensar que en el alto nivel
En el caso de la NFL, en la liga más poderosa económicamente del mundo, pues se sigan cometiendo, no voy a decir errores, pero se sigan cometiendo estos actos que, si gustas, tienen una influencia del 0.5%, de que van a impactar en una de cada 100 jugadas. Pero una de cada 100 jugadas a esos niveles hace la diferencia. Y en fin, pues si a ellos les gusta y toda su vida lo han utilizado, que continúen. Esto lo podemos traducir al mundo del fútbol en esa tendencia por utilizar colores verdes, ya sea un verde claro, un verde oscuro, un verde fosforescente. Pero si retomamos el punto en que la cancha es de color verde y luego el uniforme es verde, desde mi perspectiva, ahí hay una ventaja que parece ser que nadie ha pensado en ella. ¿Por qué? Porque si estamos muy concentrados en la jugada y de repente volteamos a ver a los jugadores lejanos, o si estamos en una situación donde la presión sea tal que tenemos que ser sumamente resolutivos, sumamente rápidos, pues es difícil ver a un uniforme verde en una cancha verde. Es como una especie de camuflaje, es un elemento que complica la rápida ubicación de dónde están estos elementos, dónde están situados. Creo que debería haber una regulación por parte de la FIFA y las ligas, tanto continentales como locales, respecto a los permisos, a las acciones, ya sea de marketing, ya sea de alguna marca que su color, o algún equipo que su color predilecto sea el verde, para regular la utilización del mismo. Recuerdo hace unos años, hace unos 10, 15 años, el Barcelona utilizaba un verde muy fosforescente que parecía más amarillo que otra cosa. Pues con este tipo de verde no hay ningún problema. Pero por ejemplo el Palmeiras, reciente campeón de la Copa Libertadores, pues utiliza un uniforme en su mayoría verde y además los detalles son blancos, o sea, justamente la cancha de fútbol. Sería interesante conocer algún análisis al respecto del impacto que tiene tanto en victorias como derrotas los equipos que portan un uniforme de color verde. Y hablando de uniformes que otorguen cierta ventaja, hay un color que debería ser prohibido, pero en el caso de los porteros nada más. Y estoy hablando del color negro. Hace muchos años, donde no había una alta gama para elegir respecto a modelos, marcas, estilos, pues los uniformes eran muy básicos, eran colores, prácticamente los colores primarios, más el blanco y el negro. Y eso era todo. Con eso tenían que conformarse para tener sus indumentarias. Y específicamente el color negro era reservado en casi todos los casos para el árbitro. Imagino que los que diseñaron el reglamento pues tenían en mente que el árbitro no fuera un elemento distractor. Por lo tanto, al ir totalmente de negro, pues iba a ser un elemento menos por el que preocuparse al momento de estar explorando la cancha. Pero ¿qué pasa cuando el que lleva el color negro, un color asociado a la discreción, a la sombra, al sigilo, es un portero? Un portero en su portería, en su área. Imaginemos que somos un delantero que acaba de ganar un balón largo, un desmarque, un pase filtrado, va directo hacia la portería rival y de reojo voltea y no ve al portero porque está totalmente oscuro el uniforme. Me parece una sombra. Entonces creo que es una ventaja competitiva determinante, porque si consideramos que el portero va a actuar en las situaciones críticas, una tajada, una salida, algún despeje, pues no lo sé. Creo que debería de portar otra clase de uniformes.
Eh, de igual forma, con los uniformes verdes podríamos buscar en la literatura si hay alguna referencia acerca del impacto del color negro sobre los resultados, ya no tanto del equipo, sino del portero y la línea defensiva. Si hay menos goles anotados cuando un portero lleva el color negro, o quizá si un portero va de color blanco o amarillo, al ser más fácilmente identificable, es probable, no lo sé, que conceda más goles, que su equipo reciba más anotaciones. De aquí pasamos a un elemento que es el que menos tiene que ver con el fútbol, por la estructura de los estadios. Estaba pues disfrutando del Super Bowl y era frecuente que los jugadores salieran por el costado de la cancha. Tengo entendido que cuando un jugador que controla el balón sale a un costado de la cancha, pues se detiene el reloj y esto les da ventajas tácticas. Bien, pues es increíble. No, es incomprensible la cantidad de gente que hay a los costados de la cancha. Está el entrenador en jefe, están los asistentes, los coordinadores ofensivos, defensivos, hay árbitros, hay pues utileros, gente de logística, está pues por supuesto los jugadores de la banca, los equipos especiales, el equipo defensivo, ofensivo, según corresponda. Están los chicos que llevan los balones, están los que llevan las cadenas, están las personas de la televisión con sus cámaras, sus micrófonos. O sea, tan solo he mencionado ahorita un sinfín de personas. Y si consideramos que son dos equipos y dos costados de la cancha, no sé qué les gusta. ¿Habrá 100 personas? ¿Habrá 150 personas en el perímetro de la cancha? Yo no entiendo igual cómo esto es una práctica habitual en el fútbol americano. Si tú quieres buscar a alguien y ves a lo lejos y ya no es la cuestión del color. Imaginemos que el color ahora sí se identifica perfectamente. Pero no solo es el color, sino que se difumina, se vuelve algo difuso por el contexto de que hay mucha gente transitando, de que hay gente parada, hay gente caminando, hay gente corriendo, los jugadores, es un caos. No lo sé. Quizá haya habido casos de accidentes, de algún choque, y pues pensando en la fortaleza, en los monstruos atléticos que son los jugadores, impactando a un asistente, a un camarógrafo o a un jugador que esté sentado distraído, pues seguramente ahí habría algo que podíamos evitar en cuestiones de seguridad. Y pues insisto, en cuestiones de cognición, de identificación de patrones, para mí es algo muy complicado. En el fútbol no ocurre tanto, pues por esta misma estructura del estadio, que hay pues un espacio para el juez de línea, el árbitro asistente, que después está la publicidad, que vienen las gradas, en algún lugar de los costados pues están las bancas con los entrenadores, con los reservas. Entonces no es tan común que se confundan o que estorben los jugadores que no están participando activamente o el público, ya que el público pues está en la tribuna, en la grada. Lo dejo ahí también, son muchas reflexiones, hay mucho por pensar. Queda en ti, ¿no? la respuesta. Y pasamos al siguiente punto, el cual es el comportamiento. Bien, el comportamiento va muy ligado de la formación que tiene un deportista. Si un deportista crece, es educado bajo ciertos conceptos como el juego limpio, la deportividad, el valor bueno, no el valor como tal, sino los valores que engloban al juego, respetar, tolerar, comprender, comunicarse, toda esta serie de interacciones que ocurren entre jugadores y entre equipos, pues lo esperado, lo ideal,
es que cada jugador pues siga una línea determinada de comportamiento, con sus propios matices, con sus genuidades, con su personalidad, su estilo, su actitud, pero bajo el mismo concepto, que es el del deportista, el del espectador culto. Pero ¿qué pasa cuando estos jugadores se ven influenciados por componentes tanto del juego como externos al juego? Llámese el estrés, el que no te salga una jugada, el que no te sientas en tu mejor momento, en el que el rival lo esté haciendo muy bien, que no te da oportunidad de resurgir, o los árbitros que en ocasiones pues hacen su mejor esfuerzo, pero pues también cometen errores. Todos estos elementos como que encienden esa parte primitiva que tenemos en nosotros, y es ahí donde comienzan a desviarse del camino del deportista. Esto es comprensible, porque ya lo dije, estamos en un contexto altamente estresante y a los altos niveles pues hay muchas cosas en juego más allá del resultado. Pero ¿qué pasa cuando no hay un factor determinante que haga que un jugador se corrompa? Cuando es simplemente el jugador el que tiene esa actitud, esa mentalidad de ir a perjudicar a los demás. Una frustración, algún trauma, algo no resuelto. Digo, un psicólogo, un terapeuta sabrá más de esto. Pero es curioso y lo menciono y lo saco en esta charla porque el Super Bowl tuvo, no sé, 4 o 5 escenarios donde un jugador iba a provocar a un rival. No estamos hablando de una celebración, que es muy válida, ¿no? Tú haces una buena jugada, te esforzaste, lo planeaste bien, te sale, pues felicidades, te aplaudimos, disfruta tu momento. No estoy hablando de la celebración, estoy hablando de la burla, de la provocación, de esa soberbia de soy mejor que tú, voy y te lo restriego en la cara. O sea, no debería pasar, porque eso trasciende, ¿no?, el objetivo de los juegos, de los deportes, de los espectáculos. Ahí ya se vuelve una fricción constante y personal, ya va dirigida hacia alguien. A mí me extraña, ¿no?, que siga ocurriendo en pleno 2021. Pero lo que me hizo reflexionar acerca de este punto no es que ocurra, sino qué es lo que hace el árbitro respecto a la provocación. De las 4 o 5 que noté, solo en una hubo sanción. Solo en una ocasión los árbitros detuvieron el juego, lanzaron pañuelo y fueron a conversar con los involucrados. Una de 5, 20%, es muy poco. ¿Por qué? Porque en este caso en el Super Bowl, ¿no?, había millones de personas a lo largo de todo el mundo, de todos los países, continentes, viendo el juego. Pero aunque no hubiera una audiencia tan grande, siempre va a haber alguien que lo esté viendo. Y normalmente parte de esa audiencia son niños, son jóvenes que están viendo a sus ídolos, viendo a sus referentes en un ambiente que ellos quisieran también poder gozar. Las grandes ligas, las ligas top, aquellas competencias donde llegan los mejores de los mejores entre los mejores. Y cuando un niño o un joven ve estos comportamientos y no son sancionados, podría ser que interprete estos comportamientos como válidos, como legítimos, cuando es todo lo contrario, cuando no tendría por qué. Si vemos a un ídolo, llámese Messi, Cristiano Ronaldo, en el caso del Super Bowl, Brady, Mahomes, si vemos a alguien de ese calibre, de esa influencia, hacer lo que se le dé la gana, perdemos de foco lo importante. ¿Y qué es lo importante? Superarte a ti mismo, ponerte a prueba, dar tu mejor versión
intentar que lo que tengas en mente, lo que entrenaste, lo que el director técnico haya sugerido, pues ocurra en la cancha. Que sea justo eso a lo que te dediques. Con sus fricciones, con sus momentos alegres, pero centrados en el rendimiento, en el juego, en la diversión. Pues sí, es una profesión y es a lo que se dedican, pero no pierde ese componente lúdico y ese componente social, porque aunque sea un juego, pues son humanos, son personas que por unos minutos se convierten en personajes, se convierten en jugadores, pero que son humanos y que son ciudadanos. Yo esperaría que los árbitros ejecuten esta labor, este rol de educadores. Una de las propuestas que leí en una tesis es el árbitro como entidad formativa, y proponía que ante una sanción, una infracción al reglamento, más allá de castigar al infractor, sería educarlo, sería comunicarle por qué se está sancionando dicha actitud, jugada, participación. El beneficio de esto es enorme, porque primero el árbitro ejecuta su rol de autoridad. Él dice, miren, jugadores, estoy presente, ustedes son los protagonistas, pero yo también intervengo. Esta intervención va a dar lugar a que el jugador llegue a un estado de conciencia. Un ejemplo muy simple. En el fútbol americano, un jugador que sale antes de que inicie la jugada, de que se adelante, quiera anticipar, pero pues rompa esta formación inicial. O en el fútbol, un saque de banda mal ejecutado, donde vemos que jugadores lanzan el balón sin técnica alguna. Son oportunidades perfectas para que el árbitro intervenga y explique, oye, te estoy sancionando por esta razón. Ahí el fútbol americano lleva la gran ventaja de que los árbitros tienen este micrófono y cuando sancionan algo, después de hacerlo a nivel cancha, lo informan al espectador, tanto del estadio como de la televisión. Y si bien no llega al nivel de educación y se limita a quedarse en el nivel comunicación, creo que es un gran paso. Vale la pena que eso se implemente en el fútbol. Y sí, los que ya tienen un alto grado de experiencia, de pericia, pueden notar fácilmente cuando un árbitro pues hace alguna seña, ¿no? Digo, ahora la de moda es la del VAR, pero ya sabemos que cuando levanta la mano pues es una falta, una sanción indirecta, o cuando va a comunicarse con sus asistentes, pues normalmente es un fuera de lugar. Pero podemos hacer algo más. Podemos aprovechar esa oportunidad de que el árbitro eduque al jugador y de que el jugador entre en un estado de conciencia y de que eso lleve a una mejora sustancial de los hábitos, de los comportamientos. Porque al final todo eso va a quedar registrado a través de las cámaras, de las pantallas. Y cuando nosotros los espectadores lo veamos, pues nos puede inspirar, nos puede motivar a que respetemos las esencias, respetemos los lineamientos y que comprendamos que no hay nadie intocable, todos deben de regirse por el reglamento. Y hablando de estados de conciencia, es increíble también cómo hay jugadores que son capaces de dar un rendimiento altísimo sin importar el contexto en el que se encuentren. Ahora se habla de la leyenda de Tom Brady porque ha ganado mucho. Para mí el resultado es una cuestión secundaria, valiosa, bastante agradable cuando es a nuestro favor, pero secundaria, porque a veces los detalles son los que determinan el que una jugada, el que un partido vaya a favor o en contra.
Pero personas como Brady, que han estado durante tantos años ligados al deporte, a la competición de alto rendimiento, a los primeros niveles deportivos y económicos, que sean capaces de dar un rendimiento frecuentemente a nivel alto, para mí es notable. Es algo que, sin importar si eres aficionado de un equipo, de otro, de un jugador, debemos de rescatar. A veces parecen máquinas. Es increíble cómo parece automático. Que de cierto modo lo es, ya lo platicaremos en otro episodio. Todas las cuestiones de cognitivas, intuitivas. Pero creo que este estado de mindfulness, de conciencia, que no hay que confundir el mindfulness con la meditación. Ese es solo un pequeñito elemento. El mindfulness entendido como esa capacidad de conciencia presente, de un estado mental que te permite obtener retroalimentación en tiempo real de lo que estás haciendo. Mi interacción con el balón fue buena, fue mala, fue oportuna, cometí un error. Este pase lo ejecuté así porque descubrí que había un espacio libre, un jugador libre. El rival está haciendo muy buen trabajo en esta zona, por lo tanto yo voy a responder de esta otra manera. Esos momentos, esos instantes, para mí es lo que también hace diferencia. Todos nos enfocamos en la cuestión física y en la cuestión atlética, en la cuestión biológica. La otra mayoría se enfoca en aspectos técnicos, en qué tan bueno y qué tan eficaz es ejecutando los movimientos propios del deporte, sea fútbol americano. Unos poquitos comienzan a darle el lugar que merece a la táctica. Y por último tenemos a un grupo muy pequeñito, muy pequeñito, que ya comienza a adentrarse en la cuestión mental. No hablamos de temas de pseudociencias, de atracción y deseos. No. Hablamos de cuestiones objetivas. De estar presente en la actividad que haces, de estar en flujo, de estar en armonía, de estar en sincronía con lo que te rodea. Eso se consigue con entrenamiento, por supuesto, pero también se consigue con ese deseo de que tú quieres dar un paso más. Y tu alimentación, tu descanso, tu entrenamiento, eso ya lo hacen la mayoría. Incluso tú seguramente lo hiciste mucho tiempo cuando eras jugador, ahora que eres entrenador, o si eres padre o madre, pues seguramente estás fomentando que tu hijo, que tu familiar, pues tenga hábitos positivos para el deporte y para la vida. Pero esa diferencia que encontramos en el cuerpo y en la mente no es tanta. Son cuestiones particulares, pero que siguen los mismos conceptos. Es decir, una buena alimentación se puede comparar con una dieta mental saludable. Es decir, el tipo de contenido que consumes, las aficiones que tienes, los gustos, los hábitos. Y esto traducido en el deporte sería un jugador que busca ese 1, ese 2% que le permita hacer la diferencia contra el rival. Creo que es momento de que no solo en el fútbol americano, que están tan bien entrenados en todos aspectos, sino que en todos los deportes, el fútbol incluido, por supuesto, empecemos a dar ese plus, ese enfoque particular hacia la mente, hacia el mindfulness, la conciencia, cómo mejorar a nuestros jugadores, cómo mejorar a nuestros compañeros a través del entrenamiento mental.
Igual dejaremos esa charla específica para su propio capítulo, pero quise traerla a la mesa porque fue lo que también percibí dentro del Super Bowl. Pues para finalizar, invitarte a que si te gustó, me dejes un comentario con algún tema que quieres que abordemos en este podcast. Habitualmente pues hablo de estudios, hablo de noticias, pero si tú tienes alguna inquietud en particular, escríbela por favor. Y si son suficientes los interesados, pues le dedicaremos un episodio en particular del podcast. Espero que la próxima semana tenga un tema ya más estructurado, más ligado a lo que es nuestro día a día en el fútbol, pero no quería perder la oportunidad de compartir las reflexiones que ya sea fútbol americano, ya sea fútbol, pues son muy válidas, ¿no? Y también me daría la tarea en algún ratito libre de investigar estos estudios de los colores en los uniformes, del impacto que tienen sobre el rendimiento, del color del balón. Por cierto, si tú tienes alguna respuesta, si tú eres experto en fútbol americano, también me encantaría que lo dejaras en algún comentario para que así pues yo aprendamos todos. Desearte un excelente día, excelente noche y pues eres bienvenido a esta nueva temporada de Fútbol del Futuro. No me queda más que decir que ahora más que nunca pues todos tengan salud, diversión y mucho éxito. Fluxbolistas, hasta pronto.